Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias una vez más a todos quienes nos acompañan en Taki Oncoy. Este programa, este movimiento que se llama Taki Oncoy, que nosotros ahora estamos tratando de retomar, de recuperar, revitalizar para este tiempo, para esta época, siguiendo a los abuelos, abuelas que se levantaron ya hace casi más de 460 años y llamaron la atención a que no se pierdan nuestras tradiciones, pues ya rápidamente las imposiciones que hacía el invasor, especialmente a nivel religioso, pues estaban obligando ya a hacer algunos cambios y eso nos ha conducido hasta este momento. Y en este sentido, pues estamos reflexionando sobre las necesidades en este tiempo, en este momento, de cómo hacer esto que se llamó el Pachacutic, es decir, cómo proceder a hacer un cambio, una transformación que implique algo estructural, profundo, de fondo, y no maquillajes o reformitas como se ha hecho hasta ahora, y que implique realmente algo profundo. En este sentido, pues nos interesa la experiencia de Bolivia, de lo que hoy se llama Bolivia, el antiguo Collasuyo, y que ha vivido una experiencia que se la llamó el proceso de cambio y que desde nuestro punto de vista hoy nos sirve para identificar lo que no se debería hacer. Es decir, para mí la experiencia boliviana implica ese momento en el cual nos damos cuenta de que se han cometido una serie de errores y que nos permiten, por lo tanto, ahora darnos cuenta para otros procesos de otros lugares y de la misma Bolivia de lo que no se debería hacer. Y en este sentido, pues hemos invitado a un querido y apreciado compañero, amigo, hermano, como es Raúl Prada, a quien le agradecemos por esta invitación. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué tal, Atahualpa? Feliz de volver a conversar contigo y poder analizar esta coyuntura álgida y problemática. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Raúl, desde mi posición y desde mi experiencia, recordando que yo hasta hace 2 años viví en Bolivia, en La Paz concretamente, por 6 años. Entonces yo pude ser testigo directo de lo que iba sucediendo. Y en este sentido, pues yo ya advertía de la situación que ahora ya es clara, visible, palpable. Es decir, ya me daba cuenta hacia dónde se dirigía todo esto. Y en este sentido, como señalaba anteriormente, ahora nos permite darnos cuenta con precisión, con determinación, dónde están los errores que se cometieron y que tienen que ver básicamente con las políticas progresistas que han fracasado en todo el mundo, es decir, que es un hecho que se ha dado en todos los lugares donde han intervenido estos gobiernos llamados progresistas. La diferencia de todos ellos es de que en el caso de Bolivia se lo hizo a nombre de lo indígena, se utilizó, se aprovechó de este imaginario de lo indígena para abrirse paso y que lamentablemente ahora ha quedado desfigurado y como consecuencia más bien hay un desencanto, una desesperanza y ya no sirve ese discurso. Incluso los propios grupos o de gente de extracción indígena pues ya se han dado cuenta y más bien ellos ahora buscan identificarse o buscan abrirse camino desde otras posiciones que puedan llamarse desde el mismo pensamiento occidental. Es decir, esta experiencia de aprovechamiento de un fenotipo que hasta ahora ciertos grupos, incluso el mismo Evo Morales, quiere capitalizar a nombre de lo indígena, pero ya
eso ya muchos se han dado cuenta que simplemente es una trampa o es un mecanismo para pretender presentar el problema como que fueran de indios contra caras, como se suele decir en Bolivia en relación a los blancos. Entonces, en este sentido, Raúl, a mí me parece que lo único que nos hace dar cuenta es que estas políticas estatistas que llevaron los progresistas, que pretendieron resolver desde el Estado, desde arriba, aplicando la idea del marxismo, eh, llamemos así este marxismo ingenuo, de la toma del poder, pretendiendo dominar al Estado desde adentro, simplemente fueron engullidos, atrapados y se burocratizaron y generaron expectativas que después no las han podido cumplir y han terminado divididos. Entonces, eso me parece que es uno de los puntos centrales que podríamos iniciar con esta conversación, Raúl. Ya. Bueno, es un tema que se ha venido discutiendo desde el 2010 más o menos. Yo me hice tres autocríticas, una autocrítica en relación al proceso de cambio, donde Comuna se incorporó al proceso de manera antelada, porque eran activistas. Durante todo el proceso del 2000 al 2005 estuvimos de activistas en la guerra del agua, en la guerra del gas, en el bloqueo indígena campesino de septiembre del 2000 y en la toma de Sucre. Se han escrito 15 libros sobre la movilización, que yo llamo movilización prolongada. Entonces, en relación a estas autocríticas, ya se empezó a discutir y vislumbrar lo que estaba ocurriendo. Lo que se puede decir que lo más sustantivo de lo que ha ocurrido está entre el 2000 y 2005, que es el periodo de las movilizaciones, 6 años de movilizaciones, con sus propias características fuertemente autónomas de cada proceso de movimiento, que no son parecidos. El movimiento de la guerra del agua es autogestionario, el movimiento del bloqueo indígena campesino, que reproduce lo de Tupac Amaru y Tupac Katari, en la actualidad es más bien de carácter descolonizador e indígena. La guerra del gas tiene un carácter nacional popular, más bien, y la toma de Sucre coinciden y convergen los distintos movimientos. No se puede decir que los sustantivos se da ahí y que después empieza lo que se puede llamar la apropiación simbólica de lo que ha ocurrido por parte de algunos actores políticos. En, hay una disputa entre los dirigentes, entre el Evo Morales, que es del Chapare, entre Alejo Vélez, que es del Valle Alto y el Valle Bajo, de Ayopaya y abajo, Tolata, Clisa. Y ya las disputas estaban desde inicio, es decir, entre empresarios, porque son empresarios, no son campesinos los del Chapare, y campesinos. Y no nos dimos cuenta en su debido momento que había una pugna entre campesinos y empresarios del Chapare, del monocultivo de la coca. Entonces, estos temas son errores, pues, como tú lo has dicho, es decir, son errores en la medida que no estás decodificando lo que está ocurriendo. La contradicción entre Alejo Vélez y Evo Morales fue esa. Y después, que se llama, está Óscar Olivera, que es un dirigente fabril, y donde juega un papel importante la Federación Fabril para articular distintos movimientos en defensa del agua. El, eh, entonces, todos estos movimientos tienen características autónomas, propias, y vienen de una larga resistencia. Primero al modelo neoliberal que se implanta en 1985 y después, obviamente, las luchas contra las dictaduras militares son importantes. Y ahí, digamos, se foguean gente como mineros, estudiantes.
Es decir, hay tradiciones que vienen de atrás y mucho más atrás, obviamente, desde la insurgencia minera. Entonces, ¿qué se llama? Eso es lo sustantivo. El tema es que después ocurre lo que ocurre en todas partes, la apropiación simbólica, es decir, la interpretación por parte de actores políticos, y concretamente, ¿para qué vamos a alargarnos? Es el más que no es exactamente más, es una impostura, porque eso tenemos que tener en claro. Es decir, ¿qué es el MAS? El MAS es una sigla de la Falange Socialista Boliviana, que es una expresión franquista. Uno de los desgajos era el MAS, ¿no? Que le dirige Pedraza y que se llama, estaba la sigla, la propuesta de las 5 organizaciones, las trillizas y las indígenas, era hacer una asamblea por la soberanía de los pueblos. Esa era incursionar como instrumento político, en la política, como instrumento político de las organizaciones. Cuando no les acepta la Corte, en vez de pelear por la consigna, por la asamblea, por la soberanía de los pueblos, que además tenía una visión distinta a la de los partidos, el MAS, o sea, lo que va a hacer el MAS, van a decidir comprar la sigla o les regalan, según ellos, les regala la sigla Pedraza. Entonces es el momento en que el instrumento político deja de existir y se convierte en partido político más. Es decir, el MAS nace con una traición a una decisión de los congresos campesinos a indígenas. Entonces, fíjate, hemos empezado mal, pues. O sea, se ha empezado mal desde el nacimiento mismo de estas expresiones y obviamente era de esperar lo que venía después, que es alarmante. Lo que ha ocurrido en la Asamblea Constituyente es alarmante. Y déjame que me expanda porque aquí están las claves, Atahualpa. En la Asamblea Constituyente que se ve está un país con todas sus lenguas, con todos sus colores, con todas sus expresiones, nos veíamos, con todas sus localidades, nos olíamos. Fíjate, teníamos la posibilidad de fundar un país por primera vez. Pero, ¿qué hace el MAS? En vez de colocarse a la altura de las tareas que estaban ocurriendo, con la fuerza con la que venían, decide controlar a la constituyente. Es decir, prefieren optar por el control de la constituyente, no nos dejan elegir la directiva. Y en vez de que sea Isabel Domínguez, que era de Ayopayo, una quechua que hacía temblar el teatro Mariscal, hablaba con un lenguaje, era famosa por su oratoria en quechua, hacía temblar el teatro. El Evo dice hay que elegir a la Silvia y llama a cada uno de los constituyentes que son digamos, que entran en las listas del MAS. Lastimosamente se tiene que entrar en las listas del MAS por la convocatoria de Álvaro García Linera desde el Congreso. Hace una ley que es la ley de convocatoria de la constituyente. Es decir, violando y desconociendo la convocatoria insurreccional del Cabildo de Cochabamba en la Guerra del Agua que convocaba a la Asamblea Constituyente. Entonces, fíjate, desde el principio empieza el desmontaje de la capacidad y de la potencia social. Es decir, lo que se estaba viniendo era hasta atroz. Estábamos construyendo pues una derrota, una frustración, un despliegue hacia posiciones ya conocidas en el círculo vicioso del poder. Entonces, ¿qué hace el MAS? El MAS apuesta, en vez de transformar el país, apuesta a conservar el poder. Entonces, obviamente, conspira contra la constituyente. Y después va a conspirar contra, digamos, todo lo que hace la constituyente. Tenemos dos crisis, la de los 2 tercios y la de la capitalía. Y entonces, ¿qué se llama? Nos encaminamos a una impostura del tamaño, digamos, descomunal, porque es una impostura lo que se da. Primero se llama gobierno de los movimientos sociales, después se llama gobierno de indígena y después gobierno que va a hacer cumplir la Constitución. El 2009 el Evo promulga la Constitución, pero la pone en el vitrina y nunca cumplen con la Constitución.
Nunca son un sistema de gobierno de la democracia participativa, directa, comunitaria y representativa. Nunca hacen caso a lo que dice claramente la Constitución, que dice construcción colectiva de la ley, construcción colectiva de la decisión política. Es decir, si esto hemos discutido en la Asamblea Constituyente y estaba claro, se decía que ya los funcionarios no podían tomar decisiones políticas ni hacer leyes, eso se pasaba al pueblo. Eso está en la Constitución. Entonces, desde el 2009, desde el 2010, porque se hace una nueva elección, todos los gobiernos de la gestión neopopulista son inconstitucionales, no son legítimos, porque no han cumplido con la Constitución. Reproducen la Constitución anterior, se mueven en un desarrollo legislativo en relación a la Constitución anterior, reproducen el Estado colonial, el Estado-nación colonial anterior y obviamente después se presentan como un gobierno antiindígena en el conflicto del Tibnis y en el conflicto de Malcucota. En el conflicto de Malcucota es en tierras altas. Es cuando se descubre que el Evo firmó sin preguntar, contra la Constitución, eh, con una empresa canadiense minera entregando un Malcucota. Cuando se entera el CONAMAC, obviamente se levantan, hay un levantamiento y hay una intervención militar y policial, disparan francotiradores militares contra un comunario para evitar, digamos, que se arregle el conflicto y obviamente hay después una persecución de Rojas, de las familias Rojas, que están tratando de recuperar, reorganizar el CONAMAC. Entonces, fíjate todo lo que pasa después. Es decir, todo eso que son los hechos reales, que significan francamente la destrucción de las organizaciones sociales, la destrucción del tejido social, la destrucción de la potencia social y obviamente la destrucción de lo que implicaba todo el impulso descolonizador. Todo eso que eran los hechos va a ser encubierto por espectáculos mediáticos, por retóricas populistas que van a buscar hacernos creer que estaba ocurriendo lo contrario. Entonces, obviamente eso no va a durar más de 10 años. Después de 10 años se descubre, se evidencian ya para la mayoría de las cosas, ya no se puede sostener la retórica y obviamente entra de manera muy inmediata el MAS a una regresión. ¿En qué regresión? Se nota la regresión, no solamente desde el gasolinazo, cuando queman la fotografía del Evo y del Álvaro el 2010, diciendo que no han nacionalizado los hidrocarburos, eso hace el alto, y que el conflicto del Tibnis, el conflicto del Código Penal, donde pierde el MAS, el gobierno del MAS, las elecciones de magistrados las pierde, gana el nulo, pierden el referéndum que quieren habilitarlo al Evo, entonces ya es minoría el MAS. Pero la retórica y los medios de comunicación y los analistas, que son una casta realmente enigmática, Atahualpa. Los analistas, sí, o sea, analizan sobre la base de ficciones, sobre la base de la retórica del gobierno. Nunca ven los hechos, lo que está ocurriendo. Ya estaba muerto el MAS hace mucho tiempo. Ahora recién descubre la derecha que el MAS ha muerto. Eso ya había pasado antes. Lo que pasa es que se ha mantenido por la fuerza de la mayoría congresal. Es decir, han mantenido con intervenciones militares, con intervenciones policiales, la represión a las organizaciones indígenas y comunidades indígenas de tierras bajas es alarmante. Todo lo que ha significado la represión a los guaraníes en la zona del Chaco. Han intervenido, hay presos, se han llevado presos, hay fotografías, se han hecho análisis. Y después la quema en 2019 de 10 millones de hectáreas, 7 millones de hectáreas, y después el 23 10 millones de hectáreas. Evo compitiendo con Bolsonaro, que es la otra expresión de la extrema derecha en Brasil, quemando 15 millones de hectáreas. Es decir, ambos son prácticamente lo mismo. No habernos dado cuenta de esto, no haber resistido en su momento, es una complicidad pues, de todos nosotros, porque inclusive de las organizaciones, e incluyendo a las organizaciones indígenas, porque en el fondo hemos dejado hacer y hemos dejado pasar. Y lo que estamos viviendo es ya la
constatación contundente, clara, evidente, de lo que ya había ocurrido antes, que ya había, el MAS había cruzado la línea y estaba enfrentando a los indígenas, a los pueblos indígenas, beneficiando a las transnacionales. Entonces, eso es lo que estamos viviendo ahora, Atahualpa. Sí, me comparto bastante de lo que anotas. Valga precisar para los que no conocen que la Comuna era un grupo de intelectuales entre los cuales estaba Álvaro García Linera. Es decir, era un pequeño grupo de intelectuales, de investigadores, de propulsores, motivadores, activistas, y entre los cuales estaba también dentro de este grupo Álvaro García Linera, que desde mi punto de vista, él es el artífice o el intelectual o el motor de todo lo que tú acabas de señalar. Es decir, él es la cabeza que va a llevar o que va a conducir todo este proceso. Aparentemente todo el mundo cree que es Evo Morales el que dirige, el que establece, pero todos sabemos quienes hemos, digamos, estado adentro, y creo que tú más que todo que conociste bien a Álvaro García Linera, y como él alguna vez lo dijo en una entrevista a un medio de Argentina, dijo algo parecido: nosotros dirigíamos en conjunto. Cualquier cosa que Evo decidía lo consultaba conmigo. Por ende, éramos los dos. ¿Eso qué nos quiere decir? Que realmente quien dirigía era el Álvaro, y lo único que hacía el Evo es difundirlo o manifestarlo públicamente. Entonces, esto nos hace ver de que lo que nos quedamos es en la visión en donde el Álvaro quería concentrar todo en el partido, porque esa es la visión, ¿no? De que el partido es el máximo representante de la clase obrera, del proletariado, y que por lo tanto para hacer un proceso de revolución, de cambio, tenía que concentrarse todo en el partido y más que todo en la cabeza, en el buró político. ¿Cómo fue las experiencias desde los bolcheviques, en donde ellos decían que el pueblo tiene que estar bien dirigido por un comandante, y que ese sería el, el buró político, porque a la final todos sabemos que se convertía en la dictadura de un personaje que él es el que establecía y decidía, como todos los personajes que hemos visto desde Stalin hasta todos los que han pasado en todas las experiencias comunistas que se han dado en Europa y en el mundo y hasta actualmente, ¿no? Donde lo que vamos a vivir en definitiva es un caudillismo, en donde estos caudillos se presentan como los benefactores, los salvadores, hasta llegar al punto de calificarse que son el pueblo, ¿no? Que ellos son la voz del pueblo, es decir, que sin ellos no existe todo lo demás. Lo han dicho el propio Chávez, el propio Rafael Correa y también Evo Morales. En este sentido, entonces, es un claro populismo, ¿no? Lo que estamos viendo, ¿no? Es un populismo teorético, dogmático, en la cual lo que en última instancia hemos visto que montarse sobre el Estado y jugar dentro de la democracia liberal, dentro de todo el aparataje establecido por el sistema que dicen combatir, que quieren cambiar, y lo que se termina es simplemente queriendo mantener el poder, guardar el control del Ejecutivo, y si es posible cooptar a todas las instituciones e incluso a los movimientos sociales y políticos en general. Entonces, que eso es lo que se hizo, ¿no? Entonces, como consecuencia, no, no se planteó lo que ellos mismos dicen, la construcción del poder popular. Es decir, eso hubiera sido lo interesante, pues que construyan ese poder popular para que sea el pueblo realmente organizado, consciente, el que pueda empujar, pero no, ellos en su egocentrismo concentraron todo en ellos, y básicamente esto, como repito, para mí es el Álvaro García Linera el principal, el máximo representante, y que por lo tanto el promotor y como consecuencia el que ha llevado a la debacle
con sus teorías en la cual él mismo decía, ¿no? Que el leninismo es su libro de cabecera, que siempre estaba leyendo cada noche a Lenin para aplicar las políticas para Bolivia. Es decir, esas políticas queriéndolas replicar en una forma mecánica. Entonces nos da cuenta de un tipo que simplemente eh, no tiene, digamos, todas las condiciones y simplemente se limita a reproducir. Y más que todo despreciando al mundo indígena que dice querer cambiar, ¿no? Es decir, utilizan lo indígena, pero no utilizan las filosofías indígenas, los parámetros indígenas, los elementos indígenas, sino que les considera como atrasados, como subdesarrollados, como que no tienen, y por lo tanto hay que darles, hay que entregarles las herramientas, los instrumentos para la liberación, para la revolución. Entonces, lo que nos damos cuenta es que no se ha aprendido de 100 años de fracaso de estas visiones y se siguieron lo mismo. Y lo terrible es que ahora ya se quiere desmarcar el Evo, perdón, el Álvaro García, cuando ya le ataca directamente al Evo, cuando se mantuvo calladito, se hacía el que no pasaba nada, pero ahora que ya vio que ya esto ya se fue, que ya no hay nada que hacer, entonces ahora sí ya se va contra el Evo inclusive, ¿no? Y ya se desmarca y se presenta como que él hubiera sido el que manejó bien o que estuvo bien y que por lo tanto el problema ya es del Evo. Entonces, eso nos está reflejando que a la final lo único que se quedaron es en el juego del propio establishment, en el propio juego del status quo y se quedaron atrapados en este sistema y jugando a las cartas, jugando dentro de su campo, dentro de sus condiciones, dentro de sus leyes, dentro de sus instituciones y como consecuencia terminaron simplemente absorbidos, cooptados y como consecuencia quedaron eh, desencantados los que tenían esperanza y como consecuencia otro proyecto fallido dentro de una situación que ha sido cada vez de tumbo en tumbo y como consecuencia lo que tenemos ahora. Sí, estamos de acuerdo. Algunas aclaraciones y una remarcación importante quiero hacer. O sea, dos cosas. Una, bueno, comuna es una unión de tres colectivos. Uno es Epísteme, que tenía mucha influencia de Hugo Semelman Merino, que en aquella época tenía relaciones ya con los zapatistas. El proyecto del epísteme era comprensión de la epistemología como un pensamiento propio y una concepción política. El otro grupo es marxista gramsciano, el de autodeterminación de Luis Tapia. Y el otro grupo es el EGTK, el Ejército Guerrillero Tupac Katari. Los tres grupos se reúnen bajo el impulso de Raquel Gutiérrez, la mexicana, y forman comuna. La que pone el nombre de comuna es Raquel, por la Comuna de París, por las comunas indígenas y todo eso. Entonces son tres grupos. Y en comuna están en realidad Felipe Quispe, ¿no? Es decir, comuna estaba de activista en la movilización em, indígena y bloqueo indígena del 2000, de septiembre del 2000, también en la Guerra del Agua, en una de las marchas del Cabildo hacia el Cabildo en Cochabamba, en la toma de la Bechtel, de las aguas del Tunari, salen con el logo de Comuna, que es un búho. Entonces, en realidad, Comuna es un movimiento, es bastante movedizo, digamos, hay un tipo de extensión entre movimientos, activismo y obviamente una labor de interpretación de lo que está ocurriendo. Entonces, eso es importante anotar por lo que va a ocurrir después, por los vínculos con Felipe Quispe, sobre todo en el texto que se llama Tiempos de Rebelión, donde
sale la entrevista a Felipe Quispe para hacer el análisis, las reuniones y la participación de Raquel en la autogestión del agua en Cochabamba con Óscar Olivera. Entonces, todo esto era comuna. El tema es de que había, ¿por qué te digo esto? Sobre todo para mostrar que había alternativas distintas a las del MAS, muy diferentes a estos manejos que tú estás mostrando de pretensiones vanguardistas. Aquí no había pretensiones vanguardistas. El problema es precisamente lo que tú estás diciendo. ¿Quién es este señor que se llama Álvaro García Linera? ¿Es realmente el último jacobino, como digo en un texto donde me hago la burla de él? Se cree Robespierre, yo le digo es el Robespierre de la época del terror, no de la época de la revolución, pero sin embargo le ha gustado el texto, en vez de sentirse mal, le ha gustado el texto, es muy extraño eso en términos psicológicos. ¿Quién es este señor? Esa es la pregunta importantísima. ¿En qué juegos de poder? Este señor está en un juegos de poder que no están en Bolivia. Este señor al final de cuentas, forma parte de las acciones de San Cristóbal, que es la empresa que no se ha nacionalizado y que lleva 1.000 millones de dólares anuales. Este señor es propietario de la empresa más grande de Bolivia, que es Gravetal, que se lleva por el río Paraná, la soya y otras cosas y salen al Océano Atlántico. Este señor está metido con Soros y con la empresa del litio de Chile, que es privada. Es decir, ¿por qué no ha funcionado aquí? ¿Por qué este señor se ha metido? ¿Por qué no ha funcionado? La reserva más grande del mundo, que es el Salar de Uyuni, no funcionó porque han boicoteado. ¿Por qué? Porque han preferido llevar salmueras a la empresa de Chile. ¿Cómo está produciendo la empresa de Chile? Con la salmuera boliviana. Las- el salar de Uyuni de Chile es del tamaño de Coipasa y el salar de Uyuni del salar del Salta es del tamaño de Coipasa. No se comparan con el salar de Uyuni. Entonces, qué es lo que está ocurriendo? Es un boicot de las transnacionales porque no quieren invertir aquí porque este es un país para ellos seguramente muy complicado y que cualquier rato puede intervenir y obviamente nacionalizar. Entonces, fíjate lo que está ocurriendo. Están metidos en juegos distintos. Es otro nivel. Y obviamente estoy de acuerdo en ese sentido que es el que ha gobernado. Ahora, la remarcación que quiero hacer es de que hubo oportunidades, incluyendo reformistas. Te voy a dar dos nombres, es decir, un nombre es el Evo y otro nombre es el David Choquehuanca. Claro que el David, digamos, yo diría es el único que tiene una concepción indígena en el MAS, que la ha ido perdiendo, ha ido optando más bien por una especie de pusilanimidad comprometida, ¿no? Nunca ha tomado posiciones, ni siquiera al final, cuando se compromete con Felipe Quispe en ser el candidato del MAS. El MAS no ganó por el MAS, el 2019 ganó porque había un bloque, fuera del MAS que se quedó, contra el MAS que se fue, había un bloque que eran los felipistas. Entonces había un bloque grande que lo proponen. Entonces, él tenía que ser el candidato a la vicepresidencia ya para continuar una insurrección que se venía desde el 2010, que reaparece el 2019 y que vuelve a reaparecer después de la pandemia. Entonces, fíjate, había un proyecto insurreccional, es decir, ese proyecto insurreccional se lo ocultó, es decir, se invisibilizó por el mismo más. El conflicto que del gasolinazo era insurreccional, estaban volviendo a sus comunidades para hacer un bloqueo. El Evo no iba a resistir, y eso lo dijo David Choquehuanca, no iba a resistir. A mí me llamaban y me decían, estamos yendo, ¿por qué has permitido que pasen estas cosas como si yo fuera del MAS? Ya nunca he sido del MAS y tampoco ya estaba en el gobierno, estaban yendo a bloquear, a incendiar el país, se iba a caer el Evo. Entonces, ¿qué se llama? Retiran la medida. Entonces había otras alternativas. Y una de esas alternativas podía haber sido el de recambio. Si al David le dijeron, cuando se hizo la ley de la madre tierra, no la ley que han publicado, que es un adefesio de ley,
que convierte a la madre tierra en cenicienta del capitalismo, sino la ley del pacto de la unidad. Le dijeron los dirigentes al David, David, si tú renuncias empezamos la guerra. Yo he escuchado eso, pero no, David no renunció. Y David, cuando tenía que defender su candidatura en Buenos Aires, se calla cuando el Evo le impone al Arce. Y detrás de Evo estaba el Álvaro que dice que el Arce tenía que ser el candidato porque creían que lo iban a controlar. Y cuando tienen que nombrar al vicepresidente, candidato a la vicepresidencia, el Evo dice, pari, pari, va a ser pari. No, David, entonces David se queda callado. Es cuando las organizaciones intervienen y lo imponen de candidato. Es cuando Felipe dice vamos a votar por el David, no por Arce. Es decir, se forma un bloque en el Congreso que se llama David Choquehuanca, porque se le iba a pedir la renuncia a Arce porque se había votado por David. Pero el David se queda callado, no defiende el bloque, no defiende los compromisos. Ya no estaba el Felipe y había muerto. No había quien lo empuje por atrás. Entonces, claro que hubieron oportunidades, inclusive reformistas, pero no se dio. Y hubo unas oportunidades reformistas, y esto hay que decirlo, es muy importante. El Evo era el presidente de todos los indígenas del continente. Todos los indígenas del continente en Tiwanaco le entregaron un símbolo, un mandato, y lo nombraron su presidente en Tiwanaku. Es cuando yo le dije al David, David, tenemos que convertir las embajadas bolivianas en embajadas indígenas y empezamos la guerra. Pero ¿qué se llama eso? No se hizo. Se hizo un documento que se llama Diplomacia Indígena, que se recoge todo lo que es la diplomacia indígena, entre comillas diplomacia, desde fumar la pipa de la paz, todos los ritos se estaban retomando, que se llama para descolonizar la diplomacia. Ese documento es muy teórico y queda ahí. El Evo se inventa la diplomacia de los pueblos y bueno, se hace otro documento de menor alcance teórico, pero que se llama el que se aplica. El Evo entonces tenía esa gran oportunidad, tenía esa responsabilidad y yo creo que el Evo llega a intuir esa responsabilidad. El Evo es un dirigente sindical, no tiene concepción indígena, pero llega a intuir y que se llama la única vez que habla en aymara y en quechua, que le preparan el discurso, es cuando le ponen la banda y dice una cosa muy fuerte, achachilas me van a vigilar, porque se está dando cuenta de la responsabilidad que tiene. Pueblo me van a criticar, me van a ayudar, me van a corregir. Entonces, fíjate, esa es una exclamación dramática la que está haciendo el Evo, pero después vuelve a lo mismo, porque hay una estructura de poder que lo rapta, lo encajonan y son ellos los que gobiernan. Ellos son los que tienen los acuerdos con las transnacionales, tienen acuerdos con la burguesía cruceña, porque no han dejado a la constituyente hacer la reforma agraria. Entonces, fíjate ya, hay un montaje, hay una contrarrevolución en marcha, operativa, muy clara, a nombre de los indígenas, a nombre del proceso de cambio, pero a nombre del proceso de cambio lo asesinan. ¿Por qué te digo esto? Porque es claro que hubieran oportunidades de corrección, inclusive reformista, no de carácter radical indianista, que es lo que de alguna manera postuló en su momento Comuna, pero sí hubieron momentos, otras alternativas. Hay muchas alternativas que se pueden dar por la correlación de fuerzas, pero no se dejó porque lo que se impuso es una especie de totalitarismo, de represión muy fuerte. Han sacado dirigentes, los han expulsado, los han perseguido, los han apresado a los dirigentes. Es decir, han intervenido y han destruido el CONAMAC y el SIDUB. Han formado organizaciones paralelas, entonces han construido, digamos, su propia tumba, su propia derrota. Ha durado, digamos, su preservación en el poder un tiempo, pero no iban a mantener porque se carcome por dentro todo. No había cimiento ni columna que no esté podrida. Entonces se ha venido todo abajo. Y lo más grave, Atahualpa, y con eso termino, es de que
han destruido lo que no han destruido las dictaduras militares ni los neoliberales, el tejido social, nuestra capacidad de lucha. No estamos en condiciones de resistir, estoy impresionado. Y fíjate, tan fuerte es que han salido dos versiones de segunda, neoliberales y de derecha, que son los que están compitiendo el balotaje. Se ha muerto ya el MAS, inclusive en la versión del Evo, que solo ha llegado con el nulo al 20%, un hombre que ha sacado el 54% en su momento. Es una derrota, ya ha desaparecido el MAS y que se llama el pueblo está asombrado, obviamente en las bases, los hachamalcus de Hachacarangas, por ejemplo, están muy preocupados, pero no hay condiciones de respuesta. Yo he llamado a insurrección, pero es un acto pedagógico. ¿Por qué es pedagógico? Porque hay que mantener el fuego, porque en estas condiciones no hay capacidad de lucha, por lo menos tiene que haber una capacidad de crítica y decir, bueno, nos hemos equivocado y tenemos que desandar el camino y comenzar de nuevo. Pero los demás, vos ves a las organizaciones indígenas de un lado y del otro, no hay capacidad de respuesta. O sea, vamos a tener un periodo de terrible, de mucha vulnerabilidad y donde obviamente dos expresiones de segunda que ni siquiera tienen una concepción muy clara del neoliberalismo van a terminar continuando este desbande y esta entrega y este saqueo de nuestros recursos naturales. Has utilizado la palabra contrarrevolución y eso me parece muy interesante. Es decir, los revolucionarios terminan siendo contrarrevolucionarios, una vez más. Es decir, para mí, justamente desde lo que he podido comprender de los grupos de izquierda, tienen dos actitudes. Una es que cuando luchan contra los gobiernos de la derecha, en última instancia, sus reformitas lo único que hacen es consolidar el capitalismo, es decir, lo que promueven ciertos cambios, ciertas modificaciones para evitar que, digamos, la explotación sea mayor o para evitar que haya, digamos, mayores situaciones de crisis que generalmente los grupos de derecha en sus afanes devoradores les lleva al capitalismo a múltiples crisis. Llega la izquierda con sus reformitas y aplaca y evita que se caiga el sistema. Y la otra es que cuando llegan al poder, llegan al gobierno, se convierten justamente en sostenedores del sistema. Es decir, ya están en el poder y deben mantenerse en el poder. Y eso implica mantener todas las instituciones que dicen que quieren cambiar. Es decir, que aspiran que en el tiempo, después de algún proceso que ellos creen que van a poder lograrlo, van a hacer los cambios, ¿no? Entonces, que primero habría que hacer lo que ellos dicen la revolución democrático-burguesa para construir el socialismo y después van a destruir recién el Estado cuando se llegue al comunismo. Cuando debería ser ya, es decir, ese proceso de que ellos llegan y proceder a una autodestrucción del Estado para que emerja en nuestro caso, lo que es el sistema establecido del Collasuyo, que todavía se mantiene de alguna manera, o que se conoce, o que se sabe que existió. Entonces, ese sistema de organización, este sistema de producción, de elección, etcétera, podía haberse sobremontado, es decir, haberle dado los impulsos desde el propio Estado burgués para que emerja este sistema mancomunitario y se reposicione. Pero obviamente no les interesa, ¿no? Simplemente quieren estar dentro del propio aparato burgués que dicen cuestionar, pero no hacen lo necesario que implique otra dimensión, que podría ser, por ejemplo, eh, lo que hubiera sido lo ideal, ¿no? Seguir el camino, la línea zapatista, que como tú dices, había alguien dentro de la comuna que si, por ejemplo, Evo Morales se daba cuenta de que su vicepresidente
no era el Álvaro García Linera, sino este compañero que tenía esta relación, este contacto ya con los zapatistas. Entonces, otra historia seguramente podríamos estar contando, porque ahí se hubiera señalado, se hubiera indicado de que lo que hay que hacer justamente es este impulso de los sistemas ancestrales milenarios para que ellos puedan asumir la dirección y como consecuencia, pues, haya una recuperación del sistema del Collasuyo y se sobreponga a la Bolivia criolla, colonial, burguesa, liberal. Y en este sentido, pues ahí hubiéramos entrado realmente en una dimensión en donde logremos ese propósito que todos anhelábamos. Lo cierto es que ya vemos de que se equivocó el Evo en elegir a Álvaro García e incluso también después la propia Raquel Gutiérrez, que fue mujer del Álvaro García, también se distanció de él. Es decir, él en el camino fue perdiendo cantidad de gente en su egocentrismo característico de él y como consecuencia pues no escuchaba a nadie más y todos, me imagino la propia Raquel le hacía señalamientos, le llamaba a redirigir el proceso, pero ya en el poder ya solo deja ver lo que son realmente, ¿no? Y pues un tipo que simplemente se creía el dueño de la verdad. Entonces, en este sentido, pues lo que vemos es que ahora no estamos en una situación compleja y que, digamos, cómo va a lograrse recuperarse. Esa va a ser la situación, porque ahorita hay una desconfianza, hay una situación en la cual muchos ya, digamos, ya no se identifican con la izquierda, con el socialismo, es decir, lo ven como más bien como un fracaso y más bien muchos se identifican ahora con la derecha. Eso es lo increíble o lo lamentable y como consecuencia, pues no hay gente que pueda ver una vía alterna o tangencial, como sería la vía de la restitución del suyo como una vía posible, como una vía en donde podría tomarse toda esa experiencia acumulada y darle por ahí una salida. Que eso es lo que se intentaba también con el Suma Camaña o el llamado Vivir Bien, y que de alguna manera lo tiene en mira el David Choquehuanca, pero que a la final, como tú has señalado, le ha faltado, digamos, decisión, liderazgo y empujarlo vivamente, decididamente, y se ha quedado ahí casi como de adorno en la vicepresidencia, no ha jugado un mayor rol y eso es triste porque uno aspiraba que al menos el David pueda ser una cabeza importante y lamentablemente también ya queda acabado, es decir, no solo el Evo, sino el Choquehuanca y muchos de ellos ya están quemados y ahora no hay, digamos, quienes puedan generar expectativas. ¿Por qué? Porque están ahora totalmente divididos, diseminados, hay una dispersión total y como consecuencia, pues difícil que haya alguien que pueda unificar y que pueda nuevamente retomar esa consolidación de lo que sería un movimiento unificado desde los principios y valores indígenas. Sí, la situación es bastante calamitosa porque, digamos, es como empezar de cero, porque todas las fuerzas que se tenían acumuladas han desaparecido. Y peor aún, digamos, lo demás, lo que se ha dividido, que más era ya una masa de clientelas. Esta forma de gubernamentalidad clientelar ha funcionado durante 20 años. Ha convertido a las dirigencias en clientelas, ha destruido las organizaciones. Y lo peor aún es de que ha formado una burguesía rentista que se han enriquecido. No solamente los del entorno palaciego, sino también los mandos medios se han enriquecido, porque a eso han optado. Es decir, son 200.000 millones de dólares que se han perdido durante 14 años.
¿Dónde están? ¿Dónde están? Es lo que llama la atención. Fuera de los 40.000 millones de dólares de deuda externa, 40.000 millones, y además, no, con 40.000 millones, pero con la deuda interna también se dividen a 20.000. Han desaparecido las reservas internacionales que llegaron a 14.000, 15.000 millones de dólares. En un momento mensual llegó a 18.000 millones de dólares. Entonces, fíjate, ¿qué han hecho? Se han enriquecido. Es decir, es algo parecido que en menor escala que ha pasado en Venezuela. Porque en Venezuela tenemos que hablar de billones, billones. ¿Qué han hecho con la plata que entró por concepto de barril a $150? Son empresas offshore, han invertido en barrios enteros, en hoteles en Europa. Lo que se ha captado es lo que han invertido en Estados Unidos, porque evidentemente por sus leyes tienen que justificar. Y ahí donde la transparencia, los periodistas de Transparencia Internacional han mostrado todo el manejo que hay. Entonces, fíjense, se ha formado una burguesía rentista de estos progresistas que invierten afuera, offshore, que se han enriquecido a costa de un proceso de cambio, a costa de un gobierno progresista y a costa en Bolivia de un gobierno indígena. Entonces, se ha llegado a extremos que podemos llamar de lo grotesco, ¿no? Entonces, en esas condiciones es muy difícil salir. Yo creo que necesitamos una reflexión profunda en el continente. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, ya no solamente se trata de los 20 años, sino de los 40 años, porque los neoliberales hace 40 años también han vendido nuestras empresas públicas, y no solamente se trata de los 40 años, sino por lo menos en Bolivia de los 2 siglos de república, y no solamente se trata de la república, sino desde la colonia. Algo ha pasado desde entonces, han desviado todo, se han convertido países para la exportación y para acumular o transferir recursos naturales a la Revolución Industrial Británica y después norteamericana. Es decir, cuando éramos países que teníamos una vocación agrícola e hidráulica, tenían otras características. Es decir, si uno viaja, vos conoces Bolivia, desde La Paz a Cochabamba hay que ir por el valle, no hay que ir por el altiplano. ¿Por qué se tiene que ir por el altiplano? Por las minas. Las minas han distorsionado todo. Y el fenómeno Choquehuanca también es bien complicado porque fíjate, él a nombre de la Pachamama ha amparado a las cooperativas mineras que llegan a 200.000. Cooperativas mineras de oro, entre ellas, que logran ganancias de 3.000 millones de dólares. Solo dejan el 3%. Pero ¿dónde venden estas cooperativas? Son subsidiarias de las transnacionales. Las transnacionales han ahorrado doblemente, no tienen que invertir en tecnología alta, sino en un capitalismo salvaje. Las cooperativas mineras ganan plata, pero les entregan todo el oro a las transnacionales. Entonces, fíjate el círculo vicioso de la economía. Entonces, estamos eh, en una situación donde podemos llamar que tiene características bizarras, monstruosas, es decir, de antivalores completamente, y todos se han sumergido en eso. Entonces necesitamos una reflexión profunda. Obviamente, y esa reflexión profunda tiene que llevarnos a comprender que somos un continente, Abya Yala, y que no va a haber salida si es que no se recuperan los territorios, si es que no se devuelven los territorios a los indígenas. Así de simple, porque no se puede construir un destino, una historia sobre el cementerios indígenas, sobre el genocidio, el etnocidio que se ha cometido. Ese tema hay que resolverlo. Ninguno es república, es mentira, ni Estados Unidos es república, nunca lo ha sido. Ha sido una avanzada de exterminio desde las 13 provincias que estaban en el Atlántico al resto. Es decir, hace una guerra de exterminio constante contra los indígenas. Eso. ¿Por qué se va a llamar república? Se llama república porque hay un discurso, hay un discurso jurídico-político que lo dice, pero en realidad ese discurso no es lo que está expresando lo que ocurre en términos de hechos
fácticos, de hechos fácticos ha habido un exterminio. Entonces, no puede haber una república en esas condiciones. Nos hemos movido en el espectáculo, en la ilusión. Entonces, yo creo que tenemos que retornar a la realidad. Y en ese sentido, hay que hacer una convocatoria continental, ya no dejarse de pelear en cada país, creer que estos países existen. Existen jurídica y políticamente, existen geográficamente, existen institucionalmente, pero no existen en la realidad efectiva, porque en la realidad efectiva están los pueblos que tienen relaciones transfronterizas, están los pueblos que tienen su propia memoria desde antes. Es decir, es necesario ya lanzar convocatorias continentales. ¿Por qué? Porque los otros, la hiperburguesía ya la tiene muy clara, la tiene muy clara. Ha decidido asumir la lucha de clases en su favor. Es decir, han declarado la guerra a todos los pueblos y las sociedades del mundo y están apuntando a nuestro exterminio. Lo que están haciendo en Gaza es una experimentación también para ver cuánto aguantan. Se está preparando todo porque han tomado ya decisiones. Si nos han declarado la guerra, tenemos que defendernos como pueblos. Entonces, yo creo que es indispensable el momento de radicalizar nuestra reflexión y nuestra acción política, que tiene que retomar esto, hay que ir a las raíces, y las raíces están en la colonia. Si no resolvemos el problema colonial, no podemos resolver nada. En ese sentido, comparto contigo, no hay salidas reformistas, pues podrían haber, lo extraño es que ni siquiera han optado por eso, no han aceptado ni siquiera eso, pero digamos va a durar un tiempo, porque en el reformismo continúa la colonialidad. No se puede construir países con destino, con futuro, democráticos, sobre instituciones heredadas de la colonia. No se puede, tenemos que volver otra vez. Y si queremos realmente resolver esto, hay que devolver los territorios a los indígenas y a partir de ahí formar confederaciones, porque estamos en un peligro grande. Ahora, que nos parece 500 años mucho tiempo, no es mucho tiempo. Para la civilización, 5.000 no es mucho tiempo. Para más que la civilización, que son 30.000, ¿no? Eh, no hay. Es decir, todavía tenemos tiempo por delante y necesitamos corregir esto porque nuestra tarea como humanos no es, pues, el poder, no es destruir el planeta. Nuestra tarea es ser parte del planeta y comunicarnos con el cosmos, con el universo. Entonces, tenemos que, nos están acabando. Tenemos una versión de humanos realmente ah, ortopédica, castrada. Esto no es humano. Esto que se ha constituido no es humano. Necesitamos recuperarnos como humanos y eso significa recuperarnos como seres ecológicos y seres cósmicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es indispensable una radicalización y una convocatoria continental y las movilizaciones tienen que moverse en ese sentido, dejar de pensar en las fronteras porque no tienen sentido. Seguimos aceptando las instituciones que nos han dado y obviamente nuestras luchas terminan acotadas. Es indispensable hacer una autocrítica, porque tenemos que hacernos todos una autocrítica, porque todos hemos sido cómplices de estas derrotas. Y la autocrítica es indispensable porque nos libera de la carga, ¿no ve? De la culpa. Y obviamente tenemos que asumir nuestra responsabilidad con los que vienen y con el planeta. Entonces yo creo que se vienen luchas que deberían enmarcarse en un radicalismo en todos los sentidos. Así es, estoy de acuerdo también. Tú has señalado que se han hecho ricos. Eso es interesante decir, ¿no? Cómo esta gente que no tenía, digamos, mayores recursos, una vez que llegan al poder, lo primero que hacen es enriquecerse, es decir, la corrupción generalizada de estos gobiernos de izquierda, revolucionarios, de indígenas, lo que hacen es convertirse en lo que tú has dicho, en una burguesía rentista. Y valga señalar que dentro de eso están gente de extracción indígena, es decir, no es que son los caras o los blancos, sino son muchos indígenas, por eso es lo que se ha formado lo que se llama una burguesía aymara, que vemos como muchos de ellos, incluso
en algunos desfiles que he visto, salen con sus joyas y tienen guardaespaldas aymaras para que cuidado les vayan a robar a otros aymaras. Eso es irónico, paradójico y nos da la muestra de cómo se ha llegado a ese nivel en donde los propios aymaras pobres son los sirvientes de los aymaras ricos. Entonces, ¿qué nos das cuenta de que esta gente no es que le interesa la cultura o su pueblo o su gente, sino que ya les interesa el dinero y lo único que quieren es hacerse más ricos? Y como se decía, ¿no? Pues a muchos siguieron la lógica del ahora nos toca a nosotros, es decir, ya han robado los caras, los blancos, los que han estado en 500 años, ahora nos toca a nosotros robar. Entonces, esa ha sido la lógica, ¿no? En este sentido, me parece que lo que tú señalas, estoy de acuerdo en que tenemos que hacer una crítica colonial, es decir, un proceso verdadero de descolonización. Y eso implica entender que el problema está entre dos visiones, ¿no? La visión sindicalista y la visión de comunidad. Yo le resumiría, le sintetizaría en ese paradigma, ¿no? Es decir, dentro de los sindicalistas está todas las concepciones, las visiones de la izquierda eurocéntrica, ¿no? Entonces, para mí es fundamental en este sentido hacer un gran debate porque ahí se definen muchas cosas en si nos desmarcamos o no de la izquierda ortodoxa, dogmática, marxistoide, y como consecuencia, pues abrimos otra vía alterna. Es decir, si no nos quedamos simplemente atrapados en el axioma izquierda-derecha como los únicos posibles, y como consecuencia quedamos atrapados en ese juego de clase, creyendo que ese es el único asunto a resolver, cuando el problema es más allá de la clase, es una cuestión cultural, es una cuestión epistémica, ontológica, entre dos modelos, el modelo occidental, el modelo que nos ha llevado a esta crisis a nivel mundial, o un modelo totalmente diferente, que es el modelo de relación con la naturaleza, de continuidad de las leyes de la madre tierra. Entonces, ahí están los principios, ahí están los paradigmas, los valores, las filosofías que nos pueden guiar. Es decir, no necesitamos que aparezcan ahí liberadores, transformadores, enviados, eh, qué sé yo, una serie de personajes que se convierten ahí en los nuevos mesías desde la izquierda que quieren salvarnos y nos inventan las teorías, las filosofías de la liberación, las filosofías de la emancipación, las filosofías de por aquí y por allá, cuando hay ya una experiencia acumulada que ha sido construida en miles de años y por lo tanto ahí están los fundamentos, ahí están los valores, las categorías, los principios que nos pueden conducir o que nos pueden guiar a este momento. Entonces, ahí me parece que ahí tenemos que ir a disputarles a todas estas visiones de la izquierda fracasada, de esta izquierda que se ha convertido más bien en lo que tú has dicho, ¿no? En una sofocadora de las insurrecciones, porque a la final se han dado muchos procesos en donde ya venían insurrecciones y a la final se convierten en extintores de estas insurrecciones, no en el sentido de las visiones de las revoluciones, de las luchas, ¿no? De las luchas en el sentido guerrillero, sino en el sentido de organización, de conciencia, provocar una forma de intervención directa del pueblo en la construcción de su propia forma de participación y no de la delegación, porque ese es el problema, ¿no? Es decir, si seguimos en la idea de la democracia burguesa, en donde entregamos el poder a ciertos representantes, los cuales se van a vender, se van a corromper, se van a burocratizar. Lo que necesitamos es la intervención directa, participativa en la ejecución, en la creación, en la producción y en el control.
Y eso tiene que ver con entregar el poder organizado a las bases y que por lo tanto las bases siempre estén cuestionando a los dirigentes que están en los distintos niveles. Entonces, si por ejemplo, para que se pueda entender esto claramente, si organizamos por asambleas populares a nivel de barrios, en el caso de las ciudades, y a nivel de comunidades, entonces estos ejercicios de organización son los que establecen, por lo tanto, quién va a ir a un nivel superior. Y entre ese nivel superior también hay elementos en los cuales se van poniendo de acuerdo y llegan cada vez a niveles más altos. ¿Qué quiere decir? Que desde abajo se va cooptando. Los que van subiendo son cooptados desde abajo y de los que están abajo han sido probados, han sido vistos, observados y si no cumplen, inmediatamente pueden caer desde el poder en que se encuentren. No esperar nuevas elecciones o cualquiera del estilo burgués, sino que simplemente hay cambio, las bases ven que ese personaje no está cumpliendo, que se ha desviado, se ha deformado y simplemente hacen el recambio, hacen el reposicionamiento con otra persona. Entonces, ahí está todo abajo, porque ellos siempre están decidiendo y los que ejecutan nada más son los que están en los puestos de dirección, los puestos que están arriba en ciertos niveles de institución. Por lo tanto, ellos mantienen siempre las decisiones, son los que deciden, son los que establecen las políticas y hay quienes van a ponerlo en práctica en ejecución. Entonces, de esta manera, pues estamos así realmente construyendo un poder popular, realmente sosteniendo en las bases todo lo que podría ser un cambio y, por lo tanto, involucrando, tomando en cuenta a toda la población organizada en sus bases, los cuales van estableciendo las posibilidades y siempre están ejerciendo lo que sea necesario para que los dirigentes estén cumpliendo. Entonces, este sistema es desde abajo hacia arriba, no es como desde las visiones marxistoides de arriba hacia abajo, todo lo contrario. Entonces, eso es lo que me parece que debería replantearse y por ahí reformularse todo. Sí, plenamente de acuerdo. Es decir, necesitamos avanzar hacia la autogestión y a los autogobiernos, que es la democracia directa, ¿no? Que es la única forma de democracia, es el autogobierno. Lo demás son mediaciones. A propósito de lo que dices, es que me parece importantísimo. ¿Quién es anticapitalista radicalmente? Los obreros no. Yo creo que ahí ha habido una confusión. En mi autocrítica y mi tercera autocrítica, que es al marxismo, Común era marxista indianista, eso era Común. Pero había que hacer una crítica al marxismo porque tiene líos con el poder, ¿no? Y con el Estado. Lo que planteo es de que, bueno, los obreros son el salario, la burguesía es la ganancia y los terratenientes son la renta. Entonces, ¿cómo puede haber una contradicción radical entre obreros y capitalistas y burgueses si forman parte del capital? No puede haber, pues hay una confusión. En realidad, los campesinos han hecho las resistencias más largas y prolongadas desde antes. El, eh, entonces, el campesinismo en realidad ha resistido desde antes y ha atravesado las resistencias durante todo el proceso y los periodos capitalistas. Entonces, no hemos visto eso, porque la vía campesina, para hablar todavía de la vía campesina, es una visión más bien anticapitalista. Y los zapatistas los que nos van a mostrar de que además hay que retomar la lucha indígena en las condiciones actuales a partir de su memoria, pero a partir del contexto en el que se está viviendo ahora, es radical porque es antimoderno. Entonces, esos temas son realmente importantes, porque de lo que se trata precisamente es luchar contra el capitalismo. Y como lo dijo Bakunin, no se puede, le dijo Marx a Bakunin, le digo, no puedes luchar contra el capital desde la otra cara de la medalla del capital, que es el Estado.
O sea, por un lado en la misma moneda tienes el César y en la otra moneda el número. No puedes luchar, la contradicción marxista está ahí. El Estado también es capital. Entonces estos marxistas han reproducido una contradicción que los ha llevado a lo que los ha llevado. Entonces, obviamente hay que enfrentar al Estado y al capital y hay que enfrentar toda la modernidad y hay que enfrentar toda esta civilización que nos ha descompuesto y obviamente recuperar esas formas asambleístas, comunitarias, que inclusive iban más lejos que la democracia griega, porque sabemos que la democracia griega, de donde viene la palabra democracia, era una democracia de hombres, no era de mujeres, y no entraban los esclavos y no entraban los extranjeros, y obviamente era una democracia restringida, pero en las comunidades, en muchas comunidades, inclusive en las formas campesinas del Asia, la forma democrática era la participación de todos. Y esto se reproduce de manera muy interesante en las confederaciones de Abya Yala, pero también en los palenques, cuando se escapaban los esclavos y adentro, al interior de la selva, ellos formaban palenques y en los palenques había precisamente una democracia en sentido del autogobierno, y eran muchas veces mujeres las que manejaban. Entonces, hay tradiciones democráticas muy fuertes en el continente y hay que recuperar eso, es decir, recuperar la democracia es recuperar esas grandes tradiciones. Yo estoy de acuerdo contigo de que el anticapitalismo viene inclusive, aunque parezca paradójico, de antes del capitalismo, porque se lo intuye y se lo trata de evitar. Esa es la donación, esas son las reciprocidades, porque es un comportamiento que se anticipa al capitalismo. Y esa anticipación del capitalismo es radical. Y tenemos que volver a esa radicalidad para poder destruir el capitalismo, el Estado y sobre todo esta hiperburguesía que domina el mundo, este orden mundial que nos está llevando a una desaparición. Es decir, nos está llevando a una tercera guerra mundial y ellos prefieren ir a la era del exterminio o jugar al desenlace fatal final, en los límites, porque sencillamente quieren evitar lo que ya está decidido, lo que está ocurriendo, su propia clausura, inclusive dentro de la clausura, una clausura diferida que sería, digamos, la hegemonía china que ya les ha ganado. Entonces ellos prefieren la guerra a la paz china. Entonces, o sea, hemos entrado a una situación calamitosa y la única forma es precisamente recuperar la memoria con toda su capacidad reflexiva y acción radical. Para eso me parece también importante tomar ciertas figuras o ideas, ¿no? Como por ejemplo la idea del renacimiento. En el caso de Europa, ellos produjeron un renacimiento y nosotros también podríamos producir un renacimiento. Renacer implica un acto de retomar, de recuperar, que no implica la idea romántica o idealista de regresar al pasado, sino de que retomamos un camino que fue cortado y que hay que continuarlo. Que el propio Marx se da cuenta también de eso al final de sus días. Él, después de ver todos los fracasos, reacciona recién y dice, no es necesario desarrollar el capitalismo ni pasar por el socialismo, simplemente hay que proceder a profundizar el sistema de comunas existentes en todo el mundo y que tienen una experiencia milenaria. Entonces, no hay que hacer todo ese proceso de darse media vuelta para regresar otra vez a lo mismo, sino que ya está dado el sistema de comunas que ha manifestado todos los pueblos, que ha sido una construcción colectiva, una construcción de todos y que consecuencia ahí hay todo un recorrido. Y lo que hay que es simplemente profundizar, ampliar, llamémosle pulir, perfeccionarle ese sistema y como consecuencia, pues ahí está el camino. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que no ha entendido estos marxistas. No han leído de Marx ni han entendido esto, al Marx viejo me refiero, ni han entendido esto. Entonces, ¿qué tenemos que ir a hacer? Es justamente armar un debate profundo entre todos los quienes se llaman de izquierdas, revolucionarios y toda esta gente para debatir lo que tú has señalado, para hacer una autocrítica. Si no hay autocrítica, si no hay una reflexión profunda,
se van a seguir repitiendo los mismos esquemas, dogmas. Entonces hay que salir de eso. Y la única posibilidad es a través de convocar, de llamar a estas reflexiones, a estos debates, a estos procesos en los cuales, como en este caso estamos haciendo los dos y en este programa que hemos llamado Takionkoi, estamos invitando, convocando justamente a ver esos errores, a ver las causas, a ver todo lo que nos ha conducido a esta situación y darnos cuenta de que tenemos que desmarcarnos, salirnos de todas estas cuestiones y más que todo, como tú señalas también muy claro, y estoy de acuerdo, pues que hay una campaña de lo que ellos llamado reconquista, ¿no? Es decir, ellos conquistaron el mundo y ahora quieren hacer una reconquista y en este estado hay todo un engranaje de la extrema derecha que en la que está Trump, Netanyahu, etcétera, todos ellos, y que ahora quieren hacer una reconquista del mundo porque se les ha ido de las manos, porque China, Rusia, la India, etcétera, han tomado su protagonismo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Nosotros tenemos que volver a controlar el mundo, entonces tenemos que reconquistar. Y la salida que ellos ven es, que como siempre ha sido la visión patriarcal de la guerra. Entonces, ellos están preparándose, ¿no? Y están buscando el momento oportuno y claro, lo que van a hacer es procesos de gentrificación o procesos de evacuación. Lo que está sucediendo en Gaza, estoy de acuerdo, es el experimento para poder sacar a la gente y simplemente enviarles a sitios donde puedan perecer por propia cuenta o se les pueda destruir más fácilmente porque están agrupados. Entonces, la situación es compleja, es gravísima y si no nos ponemos en alerta y no hacemos acciones ya, simplemente vamos a ver que Trump, en el caso de Américas, su propósito es controlar todo el continente nuevamente, que eso es su elemento central, entonces ya amenaza con invasiones a Venezuela y todo eso. Entonces, ¿qué nos vemos? De que están nuevamente queriendo recuperar los gobiernos y ya lo tienen en Argentina, tienen en Ecuador y así, entonces están tratando de recuperar y nuevamente tener el control del continente, que principalmente implica también de sus recursos, de toda su población y por lo tanto tener nuevamente, digamos, la posibilidad de seguir manipulando. Y entonces no quieren perder el Medio Oriente, quieren que a través de Israel pues seguir influenciando y obviamente tener el control de Europa y así, ¿no? Entonces es una lucha de espacios, de controlar ciertos territorios que en el caso de China se han abierto de alguna manera muy fácil, sin muchas alaracas, sin estar ahí haciendo ningún aspaviento, sino se han ido abriendo a través de los préstamos, de generar proyectos y con eso ya han logrado mucha influencia. Entonces, nos aproximamos a que en un momento dado esto que ya algunos dicen que ya está empezado la Tercera Guerra Mundial, pues sea mucho más visible nada más y como consecuencia pues la sobrevivencia de la especie humana ya está en entredicho porque hay tantas bombas que si sueltan y si como lo ha dicho el propio Netanyahu, ¿no? Si es que nos desaparecen a nosotros, nosotros desaparecemos a todos. Es decir, ellos están dispuestos a jugarse la última carta y en este sentido, pues ya que desaparezca toda la humanidad, están dispuestos. Sí, sí, es verdad. Ahora, ahora, hay dos cosas que me parecen importantes recogiendo lo que acabas de decir. Una es, es indispensable una pedagogía política fuera de la autocrítica, ¿no? Necesitamos tener la capacidad de aprender conjuntamente con este asombro de un pueblo vulnerable,
de una sociedad vulnerable y que no tiene ahorita capacidad de respuesta y por lo tanto necesitamos liberar la potencia social y eso implica un activismo en términos de pedagogía política. ¿Cómo lo hacemos inventiva, no vanguardista, sino participativa y colectiva? Esa es una tarea que tenemos que retomar. Y la otra tarea es de que la situación es tan alarmante que necesitamos actos heroicos. Es decir, es indispensable asumir lo que en determinados momentos de emergencia las propias comunidades indígenas asumían, es decir, el guerrero. El guerrero es una actitud en un determinado momento donde se asume la responsabilidad, no de la guerra como ellos hacen, que es militar, sino la guerra del guerrero, que es una guerra cultural, pero también es una guerra. Entonces necesitamos tener en cuenta esa responsabilidad porque la situación realmente es alarmante. Si no se unen los pueblos, estos locos nos van a desaparecer. La única manera de pararlos es con todas las sociedades y los pueblos se unan. Y como tú dices, estos no van a parar, están decididos a todo. Y la única manera es ganarles en este momento, ganarles la iniciativa. Y solo la sociedad y los pueblos pueden hacerlo. Entonces estamos obligados. Y en ese sentido hay pues una convocatoria a lo más íntimo, lo más fuerte, lo más ético de nuestras sociedades, una convocatoria a asumir a la convocatoria de que estamos en guerra y que tenemos que defendernos y tenemos que unirnos y tenemos que asumir la responsabilidad histórica que han dejado nuestros antiguos guerreros. Yo creo que esa es nuestra tarea. Así es, así es. Entonces, Raúl, vamos viendo cómo organizamos esto, cómo podemos contribuir, cómo podemos convocar, llamar a- a muchos personajes, muchos líderes intelectuales, filósofos, etcétera, especialmente de esto que se llama Latinoamérica, para ver si podemos hacer algún encuentro, algún congreso, alguna cosa de ese tipo y podamos, por lo tanto, rearmar los procesos, ¿no? Las tácticas, las estrategias, como se dice en lenguaje marxista. Entonces, eso es una tarea que estamos, ¿no? Para, como tú dices, y eso es lo que significa ataque en Oncoy, ¿no? Es una guerra cultural, es una guerra espiritual, en el sentido de retomar nuestras propias concepciones y visiones del mundo. Entonces, veamos, quedamos en eso. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo fuerte. Jalala, mi querido Atahualpa, y a todos los que están viendo y escuchando. Que pases muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto.